8:20 de la mañana y ya abrimos el Entre Cuatro Paredes del día de hoy. La verdad, muchísimas gracias le tenemos que dar a todos los que nos escuchan cada sábado, cada fin de semana en el On Demand, porque está funcionando muy bien el Entre Cuatro Paredes, en el canal de YouTube de Futurock. Por supuesto que nos viene bien que se suscriban al canal, que pongan me gusta, que sean parte de la comunidad Futurock. Estamos en un promedio de arriba de 20.000 visualizaciones por semana, así que estamos súper felices. La semana pasada también fue muy alto y esperemos que nos acompañen esta semana también. El Entre Cuatro Paredes de hoy con Leandro Renú, yo soy Gabriel Sued, titulado El gran escape de Milei. El gobierno superó una semana muy difícil en la que tenía tres grandes desafíos. Tenía el desafío de la calle, después de lo que había sido la represión de la semana anterior. Armó un mega operativo totalmente sobredimensionado, con algunas cuestiones que limitan el derecho a la protesta, como que te pidan documento en las estaciones de tren, que te revisen los bolsos. Los mensajes que difundía en el audio oficial de las estaciones de tren. Pero más allá de todas esas cuestiones, finalmente se hizo la marcha, no hubo incidentes graves, y dentro del Congreso el gobierno logró una mayoría contundente para ya blindar políticamente el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo de acuerdo porque no dije del acuerdo porque todavía no está el acuerdo, no se firmó, no terminó de negociarse, pero bueno, pudo avanzar el gobierno en ese terreno, mantener el orden en la calle, y tenía una tercera dimensión en la que tenía que también jugar un partido difícil, que es la dimensión de los mercados. ¿Por qué? Por la falta de dólares. Bueno, eso no está solucionado todavía, dependerá del acuerdo con el FMI y quizás ni siquiera así se solucione. En la semana que pasó, contando el viernes de la semana anterior, el Banco Central perdió 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares por la necesidad de vender para sostener el nivel del tipo de cambio. Y esto, como les decía, hay que ver si con el acuerdo con el fondo logra sostenerse, porque se está hablando de un acuerdo de 20.000 millones de dólares, pero como tiene Argentina de acá a 4 años, que es lo que también tiene que pagar, vencimientos por 14.000 millones de dólares, los fondos frescos equivaldrían a 6.000 millones de dólares. Y no era lo que estaba esperando, es menos de lo que el gobierno estaba esperando. Hay que ver si de todas formas les sirve para llegar a octubre sin devaluar, ¿no? Que es el único objetivo que tiene el gobierno nacional, porque el único activo que tiene el gobierno hasta ahora es la baja de la inflación, que por supuesto estará más discutida, menos discutida. Esta semana la renuleta demostró que es de escala mundial, porque la agencia Bloomberg, ¿no?, publicó que la inflación en la Argentina está mal medida, así que así venimos nosotros desde acá. Les decía, hay que ver si el acuerdo con el fondo hace que el gobierno controle también el plano de los mercados. Es muy evidente lo que está pasando con el programa económico. Ahora creo que queda más claro que nunca por lo que está pasando en este momento, en el que el gobierno tiene que salir desesperado a la búsqueda de dólares. Si fue muy evidente lo de Macri en retrospectiva, hoy podemos ver y mirar y decir, claro, le dieron la guita a Macri para sostener un programa que era a largo o a mediano plazo incluso insostenible. Esa guita iba a servir para mantener el artificio. En este caso hay que ver si funciona, pero está bastante evidente lo que está pasando. A Sergio Massa, al gobierno anterior, le pidieron después de las elecciones generales después de las PASO, una devaluación de un 20%. Hay que ver si le piden algo a Milei. Si le piden devaluación, bueno, se desarma todo lo que Milei construyó hasta acá en cuanto a relato, en cuanto a activo político. Y si no le piden nada, tendrá que ver con esta relación especial, ¿no?, que está forjando con Donald Trump. Y en ese mismo contexto enmarco lo que pasó con Cristina Kirchner, que ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, el gobierno, no la justicia, decidió prohibirle la entrada a ese país a Cristina Kirchner. Bueno, tiene que ver simplemente con eso, con ese vínculo entre Javier Milei y Donald Trump. Los fondos frescos que está necesitando el gobierno, ¿para qué son? Para garantizar el desarme de las posiciones en pesos, para garantizar el éxito de la bicicleta financiera.
es guita que después se vuelve impagable por más ajuste fiscal que se haga. Es mucho más populista en ese sentido gastarse las reservas en sostener un artificio de dólar barato que tener 3 o 4 puntos de déficit fiscal en pesos. El gobierno ya puso 22.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio barato, que es lo que le sostiene la inflación más o menos bajo control. Todo esto no quiere decir que no lo pueda sostener por algunos meses más, ¿no? Y llegar sin devaluar a las elecciones, que es lo que le va a permitir, creo yo, llegar competitivo. Mientras tanto, datos de la economía real: creció en el último trimestre del año pasado el desempleo casi un punto, 0,7% creció respecto del último trimestre del 23. Y este cuadro de situación medio insostenible, salvo con guita fresca, el gobierno lo tiene perfectamente claro. El FMI sabe también qué es lo que está pasando. Y la oposición también lo sabe, porque está muy fresco el recuerdo del gobierno de Mauricio Macri. Es una decisión política de parte del FMI, también de la oposición que está apoyando al gobierno en esta circunstancia, ¿no? Vimos al bloque del PRO apoyar. Parece que van a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con la Libertad Avanza. Vimos a buena parte del radicalismo también apoyar. Y en este sentido creo que cierta atomización que se mostró en la inscripción de cierres de frentes en la ciudad de Buenos Aires no va a evitar lo que se encamina como una polarización, ¿no? Hay una encuesta que publica la consultora Horus de Juan Cabandier, que mide un poco las reacciones en redes sociales, que indica que la oposición no termina de capitalizar los tropiezos de Javier Milei. Milei, dice además este estudio, está usando la polarización, sabiendo usar la polarización y concentrando su centralidad. Y lo combino con algo interesante que le leía al consultor Juan Courel, que dice: ojo que no existe más el escenario de 3 tercios. Es una fantasía hoy pensar que existen los 3 tercios. En ese sentido es que el peronismo tiene una gran oportunidad. El peronismo por eso no puede permitirse una división. Por eso es grave lo que ocurrió esta semana en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con Kicillof intentando suspender las PASO con la oposición, con los bloques de la oposición, y buena parte del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la Cámpora, el Frente Renovador, sacándole el banquito a Kicillof, no dando quórum en esa sesión. Y la verdad es que es algo que debería resolverse esta semana, que hay una nueva sesión convocada. Ahí la cosa es que se pongan de acuerdo sobre la estrategia general, más allá de que se suspendan o no las PASO. Y te hace pensar esto, ¿no? Porque entre Cristina y Alberto, si vos querés ser bueno, había diferencias de fondo más allá de las disputas de poder. Había diferencia de programa, alguien puede decir. Bueno, de hecho, Máximo Kirchner fue de los que votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Las hay, esas diferencias de programa, de país, de modelo, de proyecto de país entre Cristina y Kicillof. Bueno, pareciera que no, y que es simplemente una disputa de jefatura, que son las más difíciles de resolver, además, porque no es cuestión de sentarse y arreglar 4 o 5 puntos, sino es sobre quién escribe esos 4 o 5 puntos. Hoy habla Cristina, y en ese sentido es importante lo que diga. Ella está en la línea de confrontación solo con Milei, pero en los próximos días, por lo bajo, tiene que haber algo entre Cristina y Kicillof, entre Máximo Kirchner y Kicillof, con Massa ahí terciando en el medio, porque Massa reapareció también el sábado pasado en un peronismo que está en plena disputa distributiva. Lean, ¿cómo la ves? Bueno, lo primero es, digo siempre lo mismo con el tema de las encuestas. No hay ningún escenario electoral en el corto plazo en Argentina, por lo tanto, conjeturar o atar hechos actuales económicos o políticos con si a Milei le va a ir bien en las elecciones o mal es difícil de saber. Sí, claramente tiene una base sólida, yo diría un poquito más de 1/3 de los votos, que es como el núcleo duro. Eso le permitiría en una situación ocasional incluso ganar una elección nacional, es decir, puede ganar con 30 y pico %. Con un 38 ganás, sí. Entonces, eso me parece que eso va aparte de lo que voy a decir ahora, porque si no,
Yo intento, o quiero particularmente en este periodo, separar lo que es efecto electoral de lo que pasa, porque si no, está todo atado a una cosa o a la otra. Porque en realidad, si ocurren cosas malas en el camino, el problema son las cosas malas que ocurren en el camino, no si a Milei le van a pegar negativamente o no. Sí. O sea, no se puede analizar cada hecho de cara a un futuro para adelante. Eso es lo primero. Lo segundo es, viendo el escenario general, que insisto, ahora es muy fácil, ahora todas dicen, che, pero la economía estaba en crisis, el modelo la verdad no era muy sustentable. Yo cambiaría la pregunta de si le sale, o si le puede salir en sus propios términos, si sobrevive a este proceso. ¿Qué quiero decir si sobrevive? No estoy hablando de que el gobierno se va a caer, ni que cuando digo sobrevive es una cosa de gobernar y otra cosa de sobrevivir. Si vos agarrás el periodo, por ejemplo, del último gobierno, de la parte de Massa para el final, eso fue una sobrevida. Estaba sobreviviendo, sí. Entonces, como todo, la sobrevida es un proceso penoso en general, porque te puede llevar a un lugar medianamente positivo, pero en general no. O sea, si vos estás sobreviviendo, que estás tapando un agujero con las manos primero y después con los pies. ¿Qué es lo que finalmente está haciendo Milei? Y todo este problema que ahora tiene que ver directamente con la falta de dólares muestra lo endeble que era el plan, que en realidad estaba a la vista. Recuerdo 2 o 3 hechos. Milei le dice a Fantino, antes de ser presidente, te doy el celular que acá tengo 30 mil millones de dólares. Que sí. gente que me quiere poner está desesperada. Bueno, no había. Desregula toda la economía del gobierno, no entran dólares. Segundo punto. Tercer punto. El gobierno hace un blanqueo exitoso, más de 20 mil millones de dólares. O sea, va un año de gobierno. Más de 20 mil millones de dólares y eso aún no le sirve. Es decir, tampoco tiene dólares. Le sirvió por un periodo muy escaso, ¿no? Está bien, pero son 20 mil millones de dólares. Si sí. ahora le va a pedir al fondo 20 mil millones de dólares más y los otros le duraron 2 meses. Cuarto punto, va al Fondo Monetario Internacional. Es decir, va superando etapas de faltante de dólares. Es decir, sí. no le funciona ningún método y termina en el último, que es, che, por favor, se dame los consume, guita. se los consume, sí, se los va consumiendo. Pero ¿se los consume en qué? Porque esto es lo central. Hubo un elogio de los analistas y los periodistas a un proceso de desinflación que estaba 100% atado, o 95% atado, si querés, lo otro lo hizo la recesión. Es mentira lo del ajuste fiscal, el ajuste fiscal no corrigió la inflación, al tipo de cambio. Que hay una famosa frase de Tinta Limón, que no me sale ahora el nombre. Sí, Martín Rodríguez. De Martín Rodríguez, que dice, gobernar Argentina es gobernar el dólar, o una cosa así. Esa frase es real, porque vos fíjate lo que pasaba, cuando lo gobernaba no había problema y ahora que no lo gobierna sí hay problemas. Pero para gobernar el dólar en un país sin dólares necesitas dólares, o sea, de algún lado tienen que venir. Perdón, en agosto, septiembre, cuando Milei también tuvo un bajón en la imagen, sí, tenía que ver con la inestabilidad cambiaria. Justo coincidió también, con una inestabilidad cambiaria, sí. También, menor que esta, porque en realidad hoy Milei tiene las mismas reservas o más negativas que Massa, yendo al Fondo Monetario, ¿no? Claro. Recordemos que a Massa le dieron también, creo que 5 mil millones le habían dado. Pero para pagar lo que vencía, no de fondo fresco. Pero lo que se tiene que entender acá, que es importante para el análisis, es que Milei tiene un único sostén de la desinflación, que además ahora es un proceso que está frenado, en el tipo de cambio. Es decir, esta semana Carlos Rodríguez, para el que no lo conoce, ex funcionario de Caballo, ex viceministro de Economía. Uno de los mejores economistas del país, como dijo Milei en algún momento, economista del SEMA, es decir, un economista conservador, tiene un tuit que para mí es esclarecedor. El tipo dice, che, nos va a salir carísimo la campaña de la libertad avanza si se siguen gastando los dólares del Banco Central para frenar la inflación. Claro. Es decir, el gobierno no sabe cómo bajar la inflación y la única manera que tiene es planchar el tipo de cambio, que no es una receta novedosa, porque lo intentó hacer Massa, lo intentó hacer Guzmán, lo intentó hacer, todos los anteriores lo intentaron hacer. Sí, todos los gobiernos intentan planchar con el tipo diferentes de rumbos, con diferentes resultados. No es un elogio planchar el tipo de cambio. No. Incluso si te sale bien, porque en realidad vos estás en un país que en general no tiene dólares. O sea, bueno, por eso, si te sale bien genuinamente porque vos generaste dólares, bueno, será ¿pero cuántos una dólares decisión. tenés que generar? Vos dijiste. Tenés que meterle exportaciones grosso. Un superávit comercial muy grande que a la Argentina se le va agotando. También se comió el superávit comercial, Milei. También se comió el superávit comercial. Y en una economía que camina lento. O sea, no es que estamos en un proceso ultra virtuoso en el que vos pagas importaciones millonarias. Claro. Eso por un lado. Lo segundo es, y para hablar un poco del tema de lo político, el Fondo Monetario ayer
a la tarde, después de esa nota de Bloomberg, Sí. en un grupo de WhatsApp donde hay voceros del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario ante las consultas dice: no tenemos nada que agregar más que lo que dijo nuestra vocera en la última conferencia de prensa. Que fue el jueves. Que fue hace 2 o 3 semanas. Ah, perfecto. Es decir, después de la filtración que hay a Bloomberg de un préstamo supuestamente de 20 mil millones de dólares, que según mi conjetura tiene que ver de nuevo con una filtración del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque sale un viernes a las 4 de la tarde con los mercados ya casi cerrados y en la previa de un feriado. El fondo en general no comunica de esta manera. O sea, cuando el fondo quiere decir algo, lo dice o no lo dice. Sí. O sea, no manda un cable a una agencia con el monto total del préstamo que el gobierno no le supo decir al Congreso y que nadie sabía hasta ahora, entre comillas. Pero además es un número confuso, ¿no? Porque te Por puede eso. hacer Y pensar además que es el más cable- de lo que el gobierno estaba pidiendo, pero en realidad es menos. No se sabe, claro, cuánto es. Y además las fuentes no están especificadas, es decir, Sí. no se sabe. Entonces el fondo, después de esa filtración, dice: che, yo no tengo nada que ver, ¿eh? O sea, lo que dijo la vocera es lo que vale. Lo que dijo la vocera es: seguimos negociando. Es decir, ¿qué pasó con lo del fondo de ayer? Cuando el gobierno ve que se va a gastar 200 millones un día viernes, previo al feriado, con el mercado cerrado, para parar el dólar y bajar la inflación, dice: che, intentemos de nuevo instalar con que el acuerdo está cerrado. Le cree una parte el Merval, las acciones, pero el dólar no. De hecho, 1.300 los paralelos ayer y el dólar blue, que había bajado a 1.245, volvió a subir más cerca de los 1.290. Ahora, 2 cosas más sobre la política que están vinculadas a esto. A mí me da la sensación de que el fondo, aún siendo el usurero del barrio, es bastante más cauteloso con el acuerdo con el fondo y con lo que Milei quiere hacer con el acuerdo con el fondo que la política nacional. Fue vergonzoso esta semana lo que pasó en el Parlamento con casi todas las fuerzas políticas opositoras. Hubo dirigentes del kirchnerismo que no fueron, hubo gobernadores del... No del kirchnerismo, ¿no? Del peronismo. Del peronismo. 4 diputados de Catamarca, Unión por la Patria, que responden al gobernador Raúl Jalil. Exactamente. Hubo gobernadores que fueron votados o su fuerza política fue votada en la provincia por el peronismo, que votaron a favor del DNU. Sí. La mitad del bloque de Manes de la UCR votó a favor del DNU. Sí. La coalición cívica votó a favor del DNU. Pichetto votó a favor del DNU. Massot votó a favor del DNU con discursos realmente lamentables. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que no tener definición en la vida. Con esta especie de idea de, bueno, le damos gobernabilidad, así circulamos. Quiero decir una cosa: Juan Manuel López, de la coalición cívica, que dice que hay que sostener la institucionalidad del gobierno, votó a favor de la ley Guzmán. Es decir, votó positivamente que un proceso de deuda se pase por el Congreso y esta semana votó a favor del DNU. No podés votar a favor de la ley Guzmán y ahora votar a favor del Es DNU. ridículo. Sí. Y Pichetto, no importan las relaciones mediantes, es un hombre de la política. La posición que tuvo es lamentable. O sea, estar 15 minutos insultando al Fondo Monetario, al presidente y a Caputo para después votar a favor es lamentable. Y lo de Massot es peor todavía. Que se abstuvo. Porque Massot está 15 minutos insultando al Fondo Monetario y a Caputo y después se abstiene. O sea, ni siquiera tiene el coraje o de votar en contra o de votar a favor. Yo no sé si tenés una cosa, algo más. A mí sí, ahí alguien nos aclara que Massot se abstuvo, es lo que estábamos diciendo. Sí. A mí de eso solamente lo que me llama la atención es, o lo que tengo ahí como pendiente es saber, o como interrogante, bueno, los gobernadores radicales, que son los que alinean a todos los diputados radicales para votar a favor y votar con el gobierno, que están intentando que el gobierno no les haga olas en sus distritos. También ahí quizás están viendo algo que nosotros no vemos sobre la sostenibilidad política del gobierno, sobre la popularidad del presidente. No sé si nosotros tenemos, bueno, vos al inicio del análisis decías, yo voy a separar. Pero a veces pienso que quizás tenemos una mirada muy del AMBA y que pasa algo en el interior con Milei, como pasó en las elecciones, de respaldo al presidente, que hace que los gobernadores radicales tengan estas actitudes que están teniendo. Mira, te pongo un ejemplo. Yo tengo mis serias dudas que el problema del electorado sea con las ideas y no con las personas. Si Leandro Santoro lidera, más allá de la concepción que uno tenga, si a uno le gusta más, le gusta menos, no estoy diciendo esto. Si Leandro Santoro, que es un candidato joven, que no tiene demasiados pergaminos en su haber políticamente, más allá de la militancia, estamos de acuerdo, nunca tuvo un cargo de poder, etc. Lidera las encuestas en la capital federal, eso que es el distrito más conservador del país, por lejos. Ni en Bueno, lo vamos a discutir, pero Córdoba, bueno, pero está igual que Córdoba, porque Buenos Aires se vende como una ciudad progre y en realidad vota siempre lo mismo. Sí. Es decir, es conservador.
Si Santoro en el distrito, o segundo distrito, el primer distrito más conservador del país, lidera las encuestas de opinión para una elección legislativa, eso quiere decir que el electorado no está en contra de las ideas de la oposición, está en contra de algunas personas de la oposición. Entonces yo lo que digo es, si quieren votar a la Santoro en la capital, un ejemplo. Igual encabeza las encuestas con cuánto, 28, 25, no, hay encuestas de más. Bueno, pero ¿cuántas veces encabezó un candidato opositor en la capital con esa fuerza? Pero porque está dividido el otro bloque. Yo insisto en lo mismo. Yo creo que el problema está en que a la oposición, y si querés vamos a simplificarlo, al kirchnerismo le falta renovación. Le falta renovación y le faltan ideas. O sea, no puede ser que en este humilde programa de radio hayamos estado diciendo un año que la inflación era un problema porque no solo porque estaba mal medida, sino porque a la gente no le alcanzaba la guita, y ahora hay algunos que toman ese discurso para decir, che, nosotros lo dijimos. No, muchachos, piensen en una idea. Entonces lo que digo es, faltan ideas. Y para mí una renovación generacional, insisto en lo mismo, no es una situación de no quieren la idea opositora. No quieren algunas personas. Y ese no quieren algunas personas lo grafica bien Milei. O sea, ¿por qué Milei gana y no gana Macri? Porque a Macri no lo querían más, pero si los dos piensan igual. Había fracasado. Uno había fracasado, el otro no había gobernado. Pero los dos piensan igual. Sí, en lo económico sí. Milei es más extremo, pero sí. Che, es importante que nos escriban ustedes al 11 40 66 000 para darnos su mirada, su opinión. Como saben, siempre les decimos, el Entre Cuatro Paredes se completa cuando ustedes nos dan su mirada, y que siempre compartimos al final de este espacio. Y es interesante leer a Cristian Nocent, que nos escribe siempre, desde Bahía Blanca. Estimado, buenos días. Sinceramente los veo demasiado sobregirados con la supuesta debilidad del Jabo. Pongan los reflectores sobre el cambio en la sociedad. Mucho más cruel, individualista y sin empatía. Esa es su principal proteína y permanece intacta. Abrazo, Cristian de Bahía Blanca. Gracias, Cristian. Renú se está candidateando, dice alguien. Sí, como puede ser en algún momento, no lo descarto. Atención, Quilmes. No, yo ya lo dije, pero no sé cuántos años más me quedan de esto. Mira, ¿después te vas a dedicar a la política? Sí. Bien, está bien, me gusta. No sé dónde. Tengo todavía el en lugar. Quilmes, arrancando en Quilmes. No, el lugar físico lo sé, no sé. El partido no, está quizás bien. funde un partido nuevo. Buen día. No creo. Acá el vigilador de Humboldt y Nicaragua, firme como todos los sábados. Sumen a todo lo que analizaron los datos de empleo. Sí, lo dijiste. 0,7 aumentó el empleo. El desempleo. El aumento de demandantes de empleo ocupados mayores de 30 años es fiel reflejo de que la guita no alcanza. ¿Cuánto tiempo más nos cuesta sobrevivir? Una sociedad exhausta. Abrazo grande y gracias por el programa, nos dice Maxi. Qué gran verdad. Capital se vende como progre, pero es conservadora. Por fin alguien lo dice en voz alta. Está bien, sí. Yo en este caso puntualmente lo que dije es que no es el distrito más conservador del país, pero porque hay otros que son recontra más conservadores, como Córdoba principalmente, y algún otro. Tengan en cuenta, no sé, que en Córdoba sacó Milei 75%. Sí. En Mendoza sacó 70%. Buen día. ¿No explican por qué hacen esas piruetas los legisladores? Nadie sabe ni entiende por qué lo hacen. Guido Recoleta. Vos lo dijiste recién. Ya te digo, Guido, yo no creo que sea una cuestión de, che, te paso guita abajo la mesa, te arreglo, le doy una horita a tu gobernador. Bueno, puede ser esa, porque de hecho se sacaron fotos, ¿no? En la previa de la sesión con gobernadores que finalmente dieron su apoyo legislativo. Pero también para mí hay una lectura de clima social, de humor social, en esas provincias donde Milei ganó con el 50, el 60, el 70, y obviamente que hay una lectura de esos gobernadores de que su electorado, el electorado radical, el electorado del PRO, está ahora bancando a Milei y que ellos no pueden correrse de ese lugar. A ver, tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa. Este escenario no es igual que el escenario de hace 6 meses. Si vos agarras todas las encuestas de la que, no sé, Management and Fit, Delfos, Circuitos, Aresco, Analogía, la que quieras, Sinopsis, se me van, pero todas muestran el mismo fenómeno. Un gobierno cayendo en imagen y cayendo en percepción sobre la economía. Eso es un hecho innegable. Después, si eso se da... Lo de cayendo en imagen, hasta ahí, viste, que bueno, cae, la imagen lo no. critican, pero no, está bien, pero no capitaliza. Lo importante nadie. es que las curvas van para abajo.
Pero, queda, en el pero análisis. no sabemos si sigue hacia abajo. Ahora Bueno, puede está bien, pero si la curva va para abajo, no podemos decir no sabemos si sigue hacia abajo. Está bien, pero o cuando va para arriba no decimos, che, no sabemos si sigue subiendo más. O sea, yo veo que el tipo ahí sostiene su popularidad del 45-50%. Pero no lo pongamos en términos electorales. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos que identificar que este momento no es igual al de 6 meses. Por la falta de dólar. Pero se acabaron... para el contexto general del gobierno no es igual. Desde que pasó el escándalo de Libra, Milei no hace pie en la agenda. O sea, por eso en las encuestas se lo ve mal. Entonces, hacer una conexión electoral con eso, ese es el problema. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si el presidente empieza a ser cuestionado por lo de Libra, si una agencia como Bloomberg, que es una agencia internacional que mira a los inversores, de repente dice que el INDEC mide mal la inflación, eso es que hay un cuestionamiento importante. Sí, nos está escuchando Miriam Bregman, me manda un tuit que publicó anteayer. Cada vez más se consolida, cada vez se consolida más el PEM, el Partido Político de las Empresas Mineras. Ya lograron cajonear la ley de humedales, ya consiguieron que se apruebe el RIGI y ahora están conformando abiertamente sus propios bloques en el Congreso. Algo puede haber de eso. Sí. Por lo de los gobernadores. Por lo de los gobernadores de las provincias mineras. Sí. Que tenga algo que ver eso, sí, por supuesto, en las provincias mineras, obviamente que están bancando al gobierno. Pero a ver, ¿estamos seguros que Milei va a arrasar en las elecciones? Pero realmente los gobernadores están seguros que Milei va a arrasar en las elecciones. Yo creo para entregar semejante capital político. Yo creo que esos gobernadores ven eso. Pero bueno, puede haber otros factores, por supuesto. Acá, desde la periferia del país, el Bolsón, la Patagonia, lo que se vive fuerte es la minería. Mirá, nada que ver. Lo que se ve fuerte es la miseria. Mira. Y la falta de trabajo. Perdón, Gabriela Arrieta. Sí, dicen que estoy mamado. Bueno, puede ser un factor. La rosca queda lejos. Yo también creo que UP requiere recambio generacional e ideas para esta nueva realidad. Abrazo. Hartos de ideas viejas. Pasó el dualdismo, el menemismo. Es hora de que el kirchnerismo se dé cuenta de que ya fue. Dice Oriana de La Plata. No solo los gobernadores radicales bancan a Milei, Yarlora en Córdoba también lo hace. Estaría bueno que lo entrevisten o alguien del cordobesismo. Un elemento fundamental es la falta de visibilización de alternativa política, dice alguien. Miriam presidenta, dice Pablo Belgrano. Bueno, mira, se ganó Miriam el elogio. Buen día, Gabriel, Leandro. Aquí haciendo futurología. Le van a dar un préstamo enorme, van a hacer blanqueo de dólares todos los años, van a reformar la Constitución a gusto, van a ocasionar daños irreparables. Se elimina la moratoria jubilatoria de Cuajo. Terrible, nos dice alguien que no firma su mensaje. Claro, hoy, si no me equivoco, cae la moratoria. Bueno, un montón de mensajes tenemos. Gracias a ustedes por compartir, por ser parte de este Entre Cuatro Paredes. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos. Dale, vamos.